Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo final esperando por mientras a Godot. Godot. Parte 1. Hei, Oji-chan, Kusanagi Shizuka habló con el ceño fruncido. Su voz se enojó aún más de lo esperado. Ese Oni-chan, esta vez cuando volverá, lo sabes Oji-chan. ¿Quién sabe? Cuando hablé con él por teléfono antes, me enteré de que estaba volando por aquí y por allá por tareas de una universidad o algo así. El abuelo, Kusanagi Ichiro sonaba realmente despreocupado. No dijo en absoluto el horario de su regreso a Japón. Ese tipo también debe estar ocupado. ¿Qué ocupado? Él todavía es un estudiante. Shizuka levantó la voz inconscientemente. La sala de la metrópoli de Tokio Bunkyo, la calle comercial en la tercera cuadra del distrito de Netsu, en la sala de estar de la residencia Kusanagi. Originalmente se ejecutó una librería anticuada en esta casa. Pero ya habían pasado 5 años desde que se cerró la tienda. Y luego, el hijo mayor de esta casa no había regresado a casa desde hace casi 2 años. Ese Oni-chan, de repente estudia en el extranjero en un lugar como Italia. No. Hay señales de que regrese a Japón en absoluto. Bueno, creo que también está el factor del precio del vuelo. Será un desperdicio seguir pagándolo, incluso si ese es el caso, es problemático que casi nunca envíe correos ni llame a casa. Jajajaja. En cuanto a eso, no puedo defenderlo en absoluto. En primer lugar, incluso cuando Oni-chan decidió estudiar en el extranjero, fue realmente repentino, y no habló de eso en absoluto. Además, Oni-chan en ese momento todavía es alguien de segundo año en la escuela secundaria. En el mundo del deporte, no es tan inusual decidir el futuro de uno en la escuela secundaria, ¿sabes? El abuelo estuvo despreocupado hasta el final. En primer lugar, Godot también estuvo involucrado en ese tipo de mundo. Quizás tuvo varios pensamientos que lo hicieron decidir el rumbo de su futuro. Hace 2 años. Su hermano mayor, Kusanagi Godot, avanzó al segundo año de la escuela secundaria en mayo de ese año. Entonces, de repente habló. Por varias razones, siento que puedo ir a estudiar al extranjero en la escuela de Milán. Esta es una buena oportunidad, así que iré allí por un poco, dijo. Shizuka preguntó de inmediato. ¿Cuánto tiempo quiso decir un poco? También ingresaré a la universidad allí, hasta que pueda graduarme. O tal vez, podría ser más largo. Su hermano mayor habló muy vagamente. Shizuka estaba irritada por eso, luego cuando le preguntó si realmente podía estudiar en el extranjero mientras todavía estaba en la escuela secundaria, Godot inmediatamente le dio una respuesta concreta. Mira, el tío de Erika tiene conexión con el intercambio de estudiantes allí con Japón. Él hablaría por mí. Esa persona, Pablo-san, también actuará como mi tutor allí, también me dejará quedarme en su casa, por lo que no habrá ningún problema. La explicación fluida también fue algo irritante. Su amiga de la infancia, Tokunaga Asuka, en algún momento diría, Shizuka-chan podría tener una compleja tendencia de hermano. Pero, ese no era el caso en absoluto. Ella era dura con su hermano mayor porque a pesar de que su atmósfera de un vistazo parecía un joven sincero y honesto, se podía vislumbrar un aspecto de no servir para nada en cada oportunidad. Mira Shizuka. El abuelo le habló a su nieta, que estaba de mal humor. Si honestamente dices que estás sola porque tu Oni-chan se ha ido, creo que quizás, Godot inesperadamente volverá a casa, señaló mientras sonreía maliciosamente. Ese tipo se preocupa por ese asunto después de todo, y su juego de pies también es liviano, no digas tonterías. No hay manera de que me sienta sola de que Oni-chan se haya ido, solo por 2 años. No soy una niña. Es así. Obviamente eso es así. El abuelo pausadamente trajo una taza de té verde en su boca al otro lado de la mesa de té. Su aspecto era bien proporcionado, incluso en su avanzada edad. Su apariencia de camisa y pantalones de negocios también era limpia, aunque estaba en casa. Era un sabio mundano que obtuvo mucha fama como mujeriego en sus días de más joven. Tal vez porque este abuelo también tenía la mala costumbre de irse frecuentemente fuera de casa durante días, parecía que ni siquiera se molestó con el contacto parcial del hijo mayor de la familia Kusanagi. Tal, cabeza de familia que no sirve para nada, cambió el tema con una actitud realmente tolerante.
así es Shizuka. Hay algo que debería decirte, él no estaba consultando ni pidiendo permiso. El abuelo estaba casualmente informándole sobre un asunto decidido. Voy a estar fuera por un tiempo a partir de mañana. Estoy pensando en visitar el lugar de mi viejo amigo en Australia. A menudo se decía que el abuelo y el hijo mayor de la familia Kusanagi eran similares. De hecho, sus apariencias eran similares. Sin embargo, sus personalidades eran fundamentalmente diferentes. En contraste con el abuelo que en su núcleo tenía una disposición que debería decirse como un caballero poco convencional, el hermano mayor era más simple y no se dejaba al aire. Pero, ciertamente ellos también tenían aspectos similares. Por ejemplo, como crearon amistad fácilmente sin preocuparse por la distancia o la brecha cultural. Y luego, si escucharon que un amigo estaba preocupado o quería encontrarse con ellos, inesperadamente los visitaban con un juego de pies ligeros y reavivaban su antigua amistad. Cuando fuera necesario, incluso darían ayuda que podrían hacer siguiendo sus espíritus caballerosos. Al ver que su abuelo y su hermano mayor eran pájaros de la misma pluma personalmente así, Shizuka suspiró, ja. Por lo tanto, el abuelo Ichiro también se había ido de la casa Kusanagi. En primer lugar, el padre de Shizuka no estaba en casa debido al divorcio. La madre también tendía a ausentarse de casa. Tenía muchos secuaces en la medida en que generalmente se aceptaba que tenía la ocupación, reina, salía de bares con esas personas, ayudada con su trabajo, les daba consultas, era una persona ocupada. Esto es como si estuviera viviendo sola. Shizuka murmuró con indignación. Aunque en general, ella podía manejar las tareas domésticas y también cocinar sola. En este diciembre, Kusanagi Shizuka también cumplió 18 años. Ella estaba en tercer año de secundaria preparándose para ir a la universidad. Ella estaba lejos de la edad de ser incapaz de ir a casa sola. No había ningún problema en absoluto. Pero gruñidos salieron inconscientemente de su boca, incluso mientras llegaba a una determinación tan limpia. Aunque parece que una familia normal sería considerada con una estudiante concentrándose para tomar sus exámenes. Ajaja. Como se esperaba, incluso Shizuka-chan tiene la conciencia de que todos ustedes no son normales, punto. Ella se rió de su amiga de la infancia mayor que inesperadamente se encontró en la calle comercial. La hija de un restaurante de sushi, Tokunaga Asuka. Dejó de usar el peinado de lana cuando se inscribió en una universidad en la metrópoli. En este momento ella bajó su largo cabello tal como estaba. Shizuka respondió decisivamente. No soy Oni-chan después de todo, así que eso es natural. En primer lugar, incluso si no me estoy preparando para tomar el examen, una familia normal no dejaría sola a una chica de secundaria en casa en un estado de separación familiar. Todos en la familia Kusanagi realmente tienen un juego de pies ligeros. Asuka asintió con la cabeza, sí, de acuerdo. Shizuka-chan también, a pesar de que te estás preparando para la prueba, vas a estar por aquí y por allá, jugando con tu amiga, o incluso haciendo trabajo a tiempo parcial a veces, te sientes muy ligera también. Ahora mira aquí a Asuka-chan. Soy diferente de Okasan u Oji-chan o de todos los demás. Estoy viviendo diligentemente todos los días, y también pude pasar el examen por recomendación, así que tengo algo de margen, eso es todo. Entonces, tú no eres una estudiante que se está preparando para los exámenes, ¿verdad? Sin embargo, lo que Asuka señaló fue lo más correcto, objetó Shizuka. Pronto estoy planeando tomar la prueba TOEFL. También me interesan los idiomas de otros países, como el chino o cualquier otra cosa. Como era de esperar, soy como una estudiante preparándose para una prueba, ¿verdad? Asuka miró fijamente a Shizuka. Shizuka vaciló al ver eso. ¿Qué? Me pregunto, ¿podría ser que Shizuka-chan también está planeando ir a Europa también? Para perseguir a Godou. No hay forma de que vaya a hacer eso. Bien, dejémoslo así. Pero. Hablando de perseguir a Godou, sobre esas personas. Erika-san y Liliana-san. Escuché que las dos no están en Europa ahora. Aunque pensé que seguramente seguirían a Godou y regresarían a su país. Sí. Eso parece. El tema que era difícil de responder terminó, así que Shizuka respondió fácilmente. Según la historia de Ikari, ambas están en Shanghái. Ika. ¿La chica que es tu kawaii en el club de ceremonia de té? La hermanita de Mariya-san. Sí. Y, ella dijo que su hermana mayor está en Kioto. Parece que las personas cercanas a Oni-chan en el pasado ahora están realmente esparcidas por todas partes, Shizuka regresó a casa después de terminar la charla ociosa con su amiga de la infancia. El mes era diciembre, acercándose al final del año. A las 6 de la tarde,
Shizuka abrió el buzón en su casa y revisó si tenía correo. Aquí ella no era tan ingenua como para esperar una carta de su hermano mayor. Mientras miraba los correos directos, Shizuka notó de repente. Ah, viene de nuevo desde el extranjero. Fue una carta sellada. Un correo aéreo. El nombre del destinatario era solo Kusanagi. No había un nombre individual, una forma extraña de escribir. El nombre del remitente era Lucrecia Sora. Su dirección era NT. Lucrecia Sora está escrita exactamente así en el alfabeto en bruto. Italia, E. Es de Cerdeña, es una provincia. El hermano mayor de Shizuka también debería estar en Italia. Y luego, hubo otro punto extraño. Esto fue escrito en la parte posterior del sobre. A la gente de la familia Kusanagi. Incluso si usted no es el señor Ichirou o Godou Dono, abran esta carta rápidamente y trátenla siguiendo las instrucciones. El asunto necesita urgencia, fue completamente en idioma japonés. Además, la escritura era hábil. Me pregunto si le pidió a alguna persona japonesa que escribiera esto, o tal vez, este personaje Lucrecia Sora estaba realmente bien informado sobre Japón. Shizuka entró a la sala de estar. Encendió la luz de la habitación oscura y sacó una tijera. Tomando una decisión, intentó abrir el extraño sobre. Abra el paquete que fue enviado a Kusanagi Chiro/Godou hace un tiempo. Por favor, asegúrese de que cada miembro de la familia lleve el encanto dentro de él en cualquier lugar y en cualquier momento. Si es posible, recomiendo a la familia que viaje al exterior durante 3 o 4 meses. Esa carta en japonés estaba adentro. El paquete es eso. Llegó del extranjero hace 2 días. Ciertamente, estaba dirigido a Kusanagi Chiro y Godou. Pero en ese momento su abuelo ya se había ido, así que lo dejó solo en la esquina de la cocina. Espera, Shizuka comprobó de cerca la parte posterior y delantera del sobre. No hay matasellos en ningún lado. ¿Podría ser que se envió desde Italia sin pasar por la oficina de correos? Como una escoba de montar en una bruja, llevaba la carta y la enviaba hasta el buzón de la sala de Bunkyo. Bueno, pensando normalmente, esta es una broma que simula un correo desde el extranjero, no. Shizuka llevó el paquete en cuestión y lo puso en la mesa de té en la sala de estar. Pensando en esto también era extraño. No había un albarán de entrega de la compañía de envío o la oficina de correos. Solo había un papel normal con el nombre del remitente y el destinatario escritos simplemente encajados en el paquete. Este paquete, en realidad fue puesto enfrente de la entrada de la casa mientras Shizuka no estaba en casa. Ella pensó que seguramente era su madre quien lo recibió, pero esto era demasiado sospechoso. ¿Podría ser que simplemente se dejó allí en la entrada? Incluso mientras pensaba eso, no pudo resistir la tentación de abrir el paquete. Kusanagi Shizuka, de alguna manera estaba llena de curiosidad. Esto es un encanto. Había 8 accesorios en forma de cruz hecha de metal negro ingresado en el interior. Era de pequeño tamaño que podía colocarse cómodamente en la palma de la mano. Debía estar hecho de hierro. Cuando jugaba con eso, el aroma del hierro se incrustaba en su mano. También había 2 cartas encerradas dentro. Cada uno era para Kusanagi Chirou y Kusanagi Godou. El asunto necesita urgencia. La carta dice eso. Shizuka no tenía ningún hobby de echar un vistazo a las cartas de sus parientes. Pero, para un accesorio, esto era demasiado ambiguo. Primero abrió la carta que estaba dirigida a su abuelo. Sin embargo, ella estaba aún más desconcertada por el contenido de la carta. ¿Qué es esto? El contenido de la carta era así. Recuerda sobre el dios colérico en el pasado, Ichiro. Vi el sueño de ese chico comenzar a moverse una vez más. Regresaría al lugar donde se colocó la litografía durante mucho tiempo, y él haría travesuras. No puedo preverlo, así que adjunté amuletos en el paquete. No sé cuántas personas hay, pero lo hago para que todos los miembros de la familia tengan el encanto. No creo que él esté allí, pero por las dudas. No hay necesidad de entregarle el encanto a tu nieto Godou. Dios colérico. Sueño. Previsión. Encantó. Las palabras ocultas consecutivas causaron que Shizuka frunciera el ceño. Sin embargo, ella inmediatamente se recompuso. Ella había sabido por mucho tiempo que muchos de los amigos de su abuelo eran personas extrañas. Además, en primer lugar, incluso nuestra familia está en el lado escandaloso si se ve desde el punto de vista de otro hogar, ella murmuró algo así, luego abrió el sobre para su hermano mayor. Pero, el contenido sorprendió a Shizuka, y luego la enfureció. Oh Oni-chan, ¿cuál es tu relación con esta persona? El misterioso personaje, Lucrecia Sora, escribió esto para Godou. Este eres tú, así que no creo que estés en casa, pero por si acaso, puse un mensaje privado para ti.
Cuando te reúnas con personas importantes en los círculos comerciales, alude más a tu relación conmigo, Lucrecia Sora. Todavía hay muchas personas que no conocen la información de que yo soy tu esposa local. Haz que la información sea aún más conocida, para que pueda obtener un gran beneficio de ello. Sobre el detalle del encanto, lo escribí en la carta para Ichiro. La carta concluyó con «A mi amado chico». Parte 2. Por lo tanto, a la mañana siguiente, Kusanagi Shizuka sacó un 20% más de mal humor que de costumbre cuando iba a la escuela. Academia Privada Hounan, la sección de la escuela secundaria. Esa era la escuela secundaria a la que Shizuka asistía. Era una academia con un sistema integrado de escuela media y secundaria. Ella había estado yendo a pie a esta escuela desde su primer año en la escuela secundaria. La distancia era de aproximadamente 10 minutos desde la calle comercial del tercer bloque del distrito de Netsu. Por cierto, su hermano mayor se inscribió aquí desde la escuela secundaria. A pesar de eso, de repente se fue al extranjero después de asistir por poco más de un año, y fue admitido en una escuela secundaria en Milán. Y luego, sorprendentemente, saltó una nota después de eso y avanzó a una universidad en la misma ciudad. La escuela secundaria en Italia tenía un sistema de 5 años. Originalmente tendría que ser un estudiante de secundaria hasta los 19 años. La ruta escolar desde la casa Kusanagi hasta la Academia Hounan era un escenario que Shizuka solía mirar. Sin embargo, desde que su hermano mayor se convirtió en un estudiante de secundaria, también había mañanas en las que iban a la escuela juntos a veces. También era un hecho que de eso habría una extraña estimulación al caminar por esta ruta de la que se había cansado por completo, pero HMPH, no sé y no me importa un hermano mayor como ese. Shizuka murmuró de mal humor y cambió su sentimiento. El clan Kusanagi, que era una reunión de excéntricos. Muchos de ellos tenían la tendencia de, el calor se olvidará después de pasar por la garganta, no persistirían en sentir enojo, emoción negativa o irritación durante un largo periodo de tiempo. Bueno, para decirlo sin rodeos, no eran nada más que gente tranquila. Shizuka también heredaba moderadamente esa disposición. Ella se recompuso y continuó yendo a la escuela. Naturalmente, a su alrededor solo había chicos y chicas con el mismo uniforme. Buenos días, senpai. ¿Puedo caminar contigo? Está bien. Buenos días, Hikari. Shizuka sintió cuando su kawaii en el departamento de secundaria la saludó educadamente. Mariya Hikari. Cuando se conocieron por primera vez, ella estaba en el 6º grado de la escuela primaria. Pero ahora ella ya estaba en el 3er año de la escuela secundaria. Su altura y extremidades también crecieron. En este año se había convertido en una apariencia considerablemente adulta. Esa debía ser la razón. Se sentía como si se hubiera vuelto un poco similar a su hermana mayor, Yuri Senpai. Pero, en comparación con la persona mayor que era como una dama noble con su largo cabello y elegancia, la hermanita se cortó el pelo hasta los hombros, y su suave atmósfera hizo que hablar con ella fuera más fácil. Ahora que lo pienso, Hikari. Escuché que te retiraste del consejo estudiantil. Sí. Finalmente fui liberada de las tareas domésticas. Hikari sonrió maliciosamente. Este año, se desempeñó como vicepresidenta en el consejo estudiantil de la escuela media, y hace un tiempo cedió su puesto a su sucesora. Shizuka dirigió una amplia sonrisa hacia su kawaii. ¿Qué quieres decir con tareas domésticas? Escuché eso, ¿sabes? En el consejo estudiantil de la escuela media, parece que en el camino Hikari se convirtió en una emperatriz. ¿Qué pasa con ese apodo? Shizuka habló con su amable joven que estaba en pánico. ¿No se refiere a una persona de autoridad? Bueno, ciertamente Hikari es hábil en la gestión y coordinación de varias cosas. No solo en el consejo estudiantil, también escuché que los miembros del club y los maestros preferirían confiar en la vicepresidenta Hikari en lugar de la presidenta. Yo, no negaré que tal cosa sucediera, pero, como se esperaba, Mariya Hikari tenía una buena personalidad, que no estaba negando eso. Ella no era simplemente una buena niña. Y además, Shizuka estaba complacida con ese lado suyo. Hikari le suplicó a la ampliamente sonriente Shizuka. Si ese es el caso, al menos, será mejor llamarme una persona atenta en su lugar. Ajajaja. También está esa forma de llamarlo, supongo. Además, si se trata de emperatriz o reina, entonces es Shizuka Senpai quien es más apropiada para eso. ¿Por qué? Porque, incluso ahora eres así. Las dos chicas estaban caminando por la ruta de la escuela. Tampoco era raro que los chicos que iban caminando con paso rápido o anduvieran en bicicleta las adelantaran por la espalda. Y luego, la cantidad de chicos con mentalidad deportiva que las saludaron o les hicieron señas con la cabeza como «senpai»,
buenos días, oh, yo, y similares no fueron pocos. Esos fueron dirigidos hacia Kusanagi Shizuka. Hikari sonrió amablemente a un lado. Shizuka-senpai, a pesar de que solo te uniste al club de ceremonia del té, también eres ampliamente conocida entre los miembros de clubes deportivos, ¿no? Eso. A veces me pidieron ayuda para grupos de animadoras o al club de porristas, así que de alguna manera pude acompañarlos. Incluso en ese tipo de tiempo, antes de que nadie lo sepa, senpai se ha convertido en la líder, llámalo una mediadora. Solo estaba recogiendo la opinión de todos y haciéndolo para que la acción grupal se desarrollara sin problemas. Senpai, nunca sostuvo ninguna reunión o discusión en ese tipo de tiempo, ¿verdad? Dijiste que ese tipo de cosas son demasiado lentas. Desde el pasado Shizuka era una persona que era buena en la gestión de grupos. Ella daría la instrucción apropiada cuando fuera necesario. Dirigiría el grupo con su vitalidad y dinamismo. Incluso podría decirse que era la habilidad especial secreta de Kusanagi Shizuka. Pero, debido a que luego le dijeron que era similar a su madre que tenía la ocupación, reina, fue una evaluación que era realmente difícil aceptar para Shizuka. Asterisco Kof. Shizuka se aclaró la garganta para cambiar de tema. Como era de esperar, la joven capaz, Hikari inmediatamente sonrió. Eso es correcto, senpai. La próxima vez que Oni-sama regrese, ¿qué tal si todos tenemos una salida juntos? He estado molestando a Oni-sama desde hace un tiempo sobre eso. Por alguna razón, Hikari llamaría a Kusanagi Godou, que era un completo extraño para ella como Oni-sama. Sin embargo, bueno, debido a su personaje que era, la niña buena más joven que es capaz de actuar de manera considerada, pero que es un poco impudente, ciertamente esa forma de llamarle convenía. Tampoco estaba fuera de lugar oírla decir eso. Tal vez esto era lo que llamaban como una hermana pequeña. Shizuka recordó la descripción del material de lectura orientado al maniático que una vez examinó desde la posesión de su amigo Lujingwa, quien le dijo que, esto también está aprendiendo. Ella lo recordó mientras decía, realmente no me importa. Pero, Hikari, ¿qué ocurre? Está bien incluso si no halagas a ese tipo de hermano mayor llamándolo con Sama. Después de todo, él tampoco se está realmente manteniendo en contacto con Hikari, ¿verdad? Supongo. Sí. No estoy planeando decirle que llame o envíe una carta diligentemente, pero en estos días, siempre que uno pueda acceder a Internet, incluso puede enviar correos electrónicos fácilmente, incluso debería poder llamar por teléfono sin pagar la cuenta del teléfono, y sin embargo, en realidad, mi estúpido hermano mayor es perezoso. No se puede hacer nada, senpai. Hikari habló con una sonrisa irónica. Oni-sama comenzó a ayudar con la excavación de una ruina en Rumanía o Macedonia, los lugares en Europa del Este o algo así. Parece que no puede ni siquiera regresar al alojamiento, así que me dijeron que muchos de los destinos de su expedición no tienen teléfono ni internet. Hikari intentó defender al hermano mayor adorablemente. Mientras pensaba que ella también quería a esta clase de hermana pequeña, Shizuka la reformuló diciendo, no debes creer sus excusas vagas. En este momento es el siglo XXI. Incluso, personas en la región que se describen como el área más profunda de la Tierra salvaje, la última región inexplorada, están usando un teléfono inteligente con un sello de manzana en ellas, ¿sabes? Aunque será una historia diferente si se encuentra en una zona de conflicto real o algo así, quizás eso es verdad, pero, qué dolor. Es porque él es así, un paquete extraño vino de Italia. Shizuka recordó el asunto de ayer. Además, estaba esa esposa local o lo que sea. Pasó algo. NNN. Aunque no es nada grande. Actualmente, esto también fue un material de conversación. Shizuka le contó a Hikari sobre el resumen de la situación. Shizuka enseñó la mala conducta inmoral y sospechosa del hermano mayor. Ella pensó que, como se esperaba, incluso Hikari seguramente declararía cuán lamentable era esa conducta, pero contraria a sus expectativas. Su hijo menor de la escuela secundaria de tercer año reflexionó seriamente por alguna razón. Senpai, ¿traes el encanto que se envió a tu casa? Sí, más o menos. Seguramente fue la broma estúpida de alguien. Incluso mientras pensaba eso, Shizuka puso el encanto antes mencionado en su bolsillo. Una cruz negra hecha de hierro. Su tamaño era cómodo para colocarse sobre la palma. Cuando ella jugueteaba con él, por alguna razón su mano extendida se sentía cálida. No estaba en el nivel de la calidez de la mano que se transmitía al metal, el calor era como un calentador de bolsillo portátil. Era en la medida en que sintió que podría escaldarse a baja temperatura por continuar transportándolo en estado expuesto. Ella se sorprendió por la maravilla del artículo y lo trajo con ella involuntariamente.
Además, el calor emitido por el llamado encantó se sentía extrañamente agradable, le daba una sensación de seguridad. En realidad, antes de ir a la escuela, ella también arrojó uno de los amuletos en la bolsa favorita de su madre. No era que ella creyera la carta. No lo era, pero pensó que tal vez tenía algún tipo de efecto beneficioso real, por lo que lo escondió dentro de la bolsa de mano. Shizuka sacó el amuleto en cuestión y dijo: «Aquí. ¿Quieres intentar sostenerlo? Por favor». Hikari respondió de inmediato. Ella pellizcó el amuleto y lo miró fijamente. «Fue enviado desde Italia, ¿no es así? ¿Conoce Senpai el nombre del remitente? Es algo de Sora-san. Lucretia, creo. Es así. Senpai, ven aquí un poco». Pronto llegarían a la puerta de la escuela. Estaban caminando justo al lado de la pared que la separaba del suelo de la escuela. Hikari guió a Shizuka al lado de esa pared y se detuvo en un lugar donde no obstruirían a ningún transeúnte. Hikari agarró fuertemente la cruz de hierro, luego murmuró algo. «Limpia la mala suerte, repele la calamidad, aleja el mal». Esto es, a saber, la virtud milagrosa de una persona bendecida. Shizuka realmente no podía escuchar el murmullo de Hikari. Ella inclinó la cabeza con perplejidad. «¿Hikari? ¿Qué estás hablando allí? Senpai está llevando especialmente este encanto, así que yo también intenté rezar en él. Deseo que la protección divina de la buena fortuna esté con Shizuka. Senpai, así. Orar. Sí. Debería ser realmente efectivo». Hikari habló con una sonrisa alegre. «Incluso así, soy una doncella de santuario después de todo. Ah. En ese lugar donde estabas trabajando a tiempo parcial junto a tu One-san, Mariya Senpai. Las hermanas Mariya, que eran hijas de una familia de clase alta con origen antiguo y honorable». Shizuka recordó su inesperado historial de trabajo a tiempo parcial y asintió. «También, Senpai, tengo una sugerencia». Ella no era simplemente una joven que era como una linda hermanita. Como para demostrarlo, Mariya Hikari dijo esto. «Hoy, vamos a dejar la escuela. Hay un lugar que quiero mostrarle a Senpai. Parte 3. Shanghái. No hace falta señalar que era una ciudad metropolitana prominente de China. Y luego, había dos chicas alojadas en un condominio de gran altura cerca de una antigua concesión de Francia. Actualmente estaban en medio de la convivencia. Ambas tenían 19 años. Su origen era de Milán. Ellas eran Erika Blandelli y Liliana Krankar. Ya habían pasado 2 años desde que dejaron la escuela secundaria de Japón y dejaron de usar el uniforme. En este momento, Erika llevaba puesta la combinación de un suéter negro encima de una camisa blanca y luego un abrigo rojo. Liliana llevaba un chaleco negro encima de lana y mezclilla azul. Los extranjeros no eran raros en el barrio de la antigua concesión de Francia. También había un montón de árboles al borde de la carretera y una bonita casa de estilo occidental allí. El volumen de tráfico tampoco era mucho. Era un área adecuada para pasear tranquilamente. Erika y Liliana estaban sentadas en la terraza de un café en ese barrio. Las dos tenían conversaciones tranquilas, no. Erika estaba hablando por el teléfono inteligente que estaba sosteniendo con una mano, mientras que Liliana estaba en medio de un trabajo de oficina usando una computadora portátil. «¿Cómo está tu situación allí, Erika Neesan?» «Es extremadamente excelente. Las personas que presentaste también son útiles, aunque Kusanagi Godó está ausente. Nuestra alianza de mesas redondas no tiene la más mínima apertura. Eso es genial». Su compañero de conversación era Lu Jingwa, el joven maestro de la familia Lu de Hong Kong y el discípulo directo del fundador de la secta mística. Unos años después de que su maestro desapareció de este mundo, el orden del mundo del arte marcial donde el rey demonio Luquilian una vez reinó en la cima, fue temporalmente sacudido. Luego se convirtió en Erika y Liliana dirigiéndose allí. «Bueno, también estaría bien si me ato como el discípulo directo de mi maestro». Lu Jingwa se rió arrogantemente al otro lado del teléfono. Incluso ahora se estaba quedando en Kabukicho de Shinjuku. Estaba en medio de lo lleno de vida en Tokio. «Puedo visitar las facciones de la rama que van a causar problemas a su vez, golpear a los llamados grandes líderes o discípulos principales por completo, y hacerlos dóciles, supongo. Si eres tú, entonces quizás puedas hacerlo». Erika reconoció su habilidad mientras disfrutaba el aroma del café en la terraza de la cafetería. «Basándome en lo que he visto, no parece probable que los expertos de China continental puedan usar artes marciales, ni siquiera la mitad que Lu Jingwa. Pero hacer lo que acabas de decir no sirve. Lo entiendo. Es lo de la consideración política, ¿verdad? Sí. Lo que es necesario es el alboroto para persuadir a los grandes líderes de cada facción. Mientras estamos en ello,
También los presentamos bajo el paraguas de la alianza de la Mesa Redonda con Kusanagi Godou en la cumbre, para fortalecer el gran orden y nuestra hegemonía. ¿Cómo se esperaba de Nee-san? Eres realmente una zorra hembra, no lo malentiendan, se refiere a lo astuta, no a ese otro sentido de zorra XD. Lu Jingwa elogió de una manera indirecta que era típica de él antes de cambiar el tema. Por cierto, sobre esa cosa, esa historia, ¿es verdad? Que en un mundo paralelo, en alguna parte el honorable tío atrapó noticias sobre el paradero del maestro. Parece que es verdad. Erika se rió entre dientes con una sonrisa y le enseñó la información. Hace aproximadamente una semana, llegó una carta de Godou del corredor, que se hizo en la residencia Blandelli en Milán. Mi doncella Ariana lo confirmó. ¿Y qué dijo el honrado tío? Regresará temporalmente pronto. También echaba de menos a la persona que parecía ser el fundador de la secta Luao. Se requirió una investigación. En serio. La carta era muy corta y no se escribieron detalles sobre ella. La parte inferior de mi estómago de repente se puso pesada. ¿No está bien? Después de todo, pudiste regocijarte en tu libertad durante 2 años. Es eso. Después de conocer el sabor de la libertad, la sensación de no querer volver bajo el dominio de mi honrado maestro después de tanto tiempo se está volviendo cada vez más fuerte dentro de mí. Ríndete. Después de que la buena salud del fundador de la secta se confirmara así, es inevitable que algún día te reúnas con ella. Nee-san, puedes hablar así cómodamente solo porque son problemas de otras personas, fufufu. ¿Tú entiendes? Obviamente, maldita sea. Por cierto, Lily y yo vinimos a China como su representante, es por eso que nos ocupamos de las cosas en Japón, ¿está bien? Específicamente la gente de la familia Kusanagi. Te refieres a cuidar a esa hermanita, ¿verdad? Ya lo entiendo. Oh, ¿qué pasa? Es una coincidencia. Hay un mensaje de la hermanita de Marillane-san a través de mi teléfono privado. Ella está trayendo a la hermana pequeña del honorable tío aquí. ¿Qué demonios está pensando? Vaya. Eso es algo. ¿Qué es? Hikari y Shizuka-san, no sé de quién es el logro, pero ser capaz de invadir hasta cierto punto el teléfono privado de Lu Jingwa. Creo que es algo increíble. No te molestes por cada cosa. Entonces, terminaré la llamada aquí. Contáctame de nuevo pronto. Así terminó la llamada con el niño prodigio del mundo de las artes marciales. Liliana Crankar escuchó la conversación desde el principio hasta el final con una mirada inteligente. Junto con las gafas de montura plateada que utilizó recientemente cuando trabajaba con PC, ella realmente daba una atmósfera de mujer capaz. Parece que Lu Jingwa sigue siendo el mismo de siempre, sí. Terminaré con mi trabajo en solo un poco. Esta cosa de la computadora, ¿por qué es tan difícil de manejar? Seguramente las personas que miran desde afuera ni siquiera se imaginarán esto. Erika comentó seriamente las quejas de su amiga y compañera de piso. Lily, que enfrentes la conveniencia de la civilización con el aspecto de que eres realmente capaz, en realidad no tienes esperanzas cuando se trata de cosas digitales y estás perdida incluso en las operaciones básicas. Incluso ahora estás en medio de una dura lucha contra eso, tal cosa. Cállate. Los delgados dedos de Liliana bailaban sobre el teclado rápidamente con el sonido. Asterisco tap tap. El dispositivo era un portátil ultradelgado de un fabricante estadounidense. Era comparativamente difícil de ser presenciado en un café de moda como este, incluso se decía comúnmente que este portátil era el más caro. Tal computadora portátil estaba siendo operada por una hermosa chica con aspecto de hada, con aire tranquilo y postura formal. Era una escena pintoresca, pero la circunstancia real no era bonita de ninguna manera. Dime, Lily, ¿qué tal si te rindes y usas libros de papel y... ¿Es correcto, una calculadora? Si usas eso, el grado de dificultad no es tan diferente del teléfono celular en el pasado. Tampoco estás utilizando tu teléfono inteligente que no sea para llamadas telefónicas, correo electrónico y fotos, ¿cierto? No. Si puedo superar esto, mi eficiencia de trabajo aumentará drásticamente, debería ser. Liliana dijo palabras llenas de convicción. Además, ¿no lo dijiste, que los viejos de allí pueden usar la PC y el teléfono inteligente mejor que yo? Fue un error de mi lengua esa vez, estoy un poco arrepentido de haberlo dicho. De todos modos, Erika. Esto es parte de mi responsabilidad. Te pido que no te entrometas innecesariamente, ¿o sí? Un nuevo correo electrónico viene. ¿De quién? Es Lucrecia Sora. Qué inusual. Tienes razón. Por favor, preséntamelo un poco. Lo veré. Está bien. También hay otros correos electrónicos, casi 20 de ellos por venir. Los revisaré lentamente después de terminar mi trabajo actual. Y,
Me pregunto alrededor de qué hora se terminará tu llamado trabajo. Pronto. El procedimiento operativo para esto es. Debería haberlo grabado en mi memoria si recuerdo bien. Como pensé, no eres apta para lo digital en el punto en el que habitualmente usas el bloc de notas de papel hoy en día. Erika suspiró profundamente al ver a Liliana buscar su bolso. Fue en ese momento. Un hombre que aún era joven, de la misma edad que las chicas, se estaba acercando a ellas. Y luego los llamó casualmente. Hola, frente a su sonrisa despreocupada. Erika se puso de pie, mientras Liliana dejaba su PC a un lado. Parte 4. 2 años y medio después Godot sucedió al destino de exterminio de reyes demonios del héroe Rama. Desde entonces, recibió llamadas de mundos paralelos por todas partes. Si aceptaba la llamada, era posible hacer viajes entre dimensiones sin esfuerzo. Bueno, en realidad es algo así como una maldición. Sin embargo, todo dependía de cómo lo mirara. Más bien lo vio como un privilegio que se le dio al eterno campeón guerrero de la eternidad, y cada vez que lo llamaban visitaba ese mundo paralelo. Era convocado una vez al mes, por lo que estaba realmente ocupado. Pensando que ni siquiera tendría tiempo libre para asistir a la escuela secundaria de esta manera, organizó la aparición de estudiar en el extranjero en Europa y dejó su casa en la tercera cuadra del distrito de Netsu. Su dirección actual era en Milán, Italia. Sin embargo, no recordaba haberse quedado más de una semana en la residencia de Blandelli donde se alojaba. Había algo que él entendía de este modo de vida ocupado. Aunque había muchos mundos paralelos que esperaban con ansias el héroe exterminador de reyes demonios, era raro que un mundo parecía que realmente perecería de inmediato. La mayoría de los mundos solo alertaban por apareció un rey demonio de repente, y querían un guardaespaldas. Los veones exagerados XD. Por eso, vagó de mundos paralelos en mundos paralelos uno tras otro con tranquilidad. Por supuesto, también estaba el raro caso en el que luchó con la existencia del mundo en juego. Naturalmente, se encontró con reyes demonio en su destino de viaje. También hubo muchas ocasiones en las que no se trataba de la casa de dioses, sino de apariciones, demonios o dioses malvados y así que tenían ese papel de ser peligrosos para el mundo. Pero, a veces confrontaba a su raza. Hubo momentos en que se llamaban campeones, y también hubo ocasiones en que fueron coronados con diferentes títulos. Como era de esperar, la forma más simple de llamarlos era asesinos de dioses. Los campeones, o asesinos de dioses reyes demonios que pasaban a través de los mundos paralelos. Fundamentalmente, todos eran personas que habían nacido en su propio mundo, pero ocasionalmente, conocía a sus viejos conocidos. Ya se había reunido con Salvatore Doni y John Pluto Smith, y logró devolverlos. También había terminado de reunirse con Alexander Gascoigne. Sin embargo, el príncipe negro dijo, también quiero intentar observar por aquí y por allá, y se negó a irse a casa. Él vagaba sin rumbo por los mundos paralelos a su antojo. Como podría esperarse de un experto en exploración, dominó por completo la forma de viajar por mundos paralelos con su propia fuerza. Con esto él y el príncipe Ngroalek, los dos se convirtieron en viajeros de dimensiones. Pero recientemente, descubrió que parecía que había una persona más como ellos. Aún no era capaz de enfrentar directamente a esa persona. Sin embargo, algún día escuchó un rumor. Una heroína que alardeaba de una voz de ondas ultrasónicas cantando y una fuerza sobrehumana incomparable realizando una batalla igual o superior contra dioses, diseminando el caos y la salvación en mundos paralelos por todas partes. No importa cómo lo haya pensado, seguramente es Neesan. Su hermanastra, Loquillian. Como se esperaba de la heroína, la regla suprema que no tenía paralelo en la historia. Al parecer, el gran fundador de la secta mística también pudo viajar por mundos paralelos con su propio esfuerzo. Tarde o temprano la encontraré seguramente en alguna parte. Sabiendo que su hermanastra, cuya vida y muerte era desconocida, parecía gozar de buena salud, al menos se sintió aliviado. Bueno, el paradero de Misa Isa, quien era el motivo más grande de preocupación, aún se desconocía. Sin embargo, quería descubrirla antes de que perpetrara algo escandaloso. Aunque tal vez, ya fuera demasiado tarde. También volvería a su mundo original a veces entre este tipo de viajes. Mientras estaba aquí se relajaba todo el tiempo, ya que era algo que no podía hacer. Con el fin de administrar los asuntos misceláneos peculiares de alguien que era llamado como el rey demonio y cosas por el estilo, y luego, con el fin de conocer a sus camaradas y amigos que estaban por todos lados, esta vez estaba volando por todas partes alrededor del mundo. Esta vez, fue Shanghái que visitó en un horario muy estricto. Al final, se estaba quedando en la habitación de Erika y Liliana ese día. Fue una cita con las dos después de 2 meses. Por eso, seguramente no se podía evitar que estuviera haciendo lo que quisiera. Sí. Por ejemplo. Realmente, qué persona tan terrible. Para descuidarme a mí todo este tiempo. Él bloqueó con fuerza los labios de Erika que estaba enfurruñada en la cama. Además de eso, comenzó a disculparse con la Diabollo Rosso, que estaba de mal humor. Lo siento. Pero después de que fuimos al otro lado con todas, ¿lo entendiste? No.
Si no dejo a gente de la cual pueda confiar en este lado, sería terrible. Sí. Si Lord Salvatore intenta convertirse en un nuevo viajero de dimensiones, entonces habrá que hacer varias maniobras. Smith también comenzó a luchar contra la nueva sociedad de un malvado hechicero, parece. Ellos se besaron sin cesar repetidamente incluso mientras intercambiaban palabras. Por supuesto, fue mientras él fijaba las magníficas extremidades de Erika mientras apretaba su cuerpo con la chica que no llevaba nada más que perfume. Por supuesto, rechazaría tan gentil persuasión de antemano, a diferencia de ella, es innecesario para mí. Supongo que dirías eso. Él también intercambió un beso apasionado con Liliana, quien interrumpió entre los dos. Pero, como tu ayudante que se hace cargo durante tu ausencia, realizar el trabajo agotador es realmente difícil. No podré continuar en absoluto con la recompensa de vida, ¿qué tal algo como esto? NNH. No quiero, solo en mis labios. Naturalmente deslizó su lengua sobre la suplicante nuca de Liliana, le probó el hombro, la parte superior del brazo, probó su pecho conservador, el brote de color rosa que crecía en la punta. Es entretener a alguien como Lily. NNNH hizo lo mismo con Erika, exhalando un dulce suspiro desde ella. NNNH estoy. No es bueno. Espera, no, deja de, NH. Él disfrutó de las figuras de Liliana y Erika jadeando y retorciéndose en agonía con su corazón. Él cumplió todo lo que debería hacer después de eso. Unas horas más tarde, las dos caballeros estaban tumbadas en la cama espaciosa sin una sola cuerda que envolviera sus cuerpos. Estaba observando sus expresiones satisfechas y alegres incluso con todo su agotamiento. Y luego, Erika murmuró de repente. Es como esto otra vez. Al final se volvió, divirtiéndose con todos. No, no puedo evitarlo. Nuestro señor. Él está ocupado. Realmente no puede quedarse por mucho tiempo, por lo que se volvió así, se puede decir que es inevitable. Pero Lily, tú, en este tipo de tiempo, estás misteriosamente feliz. Debe ser tu imaginación, me pregunto. Podría ser que Lily, tu cuerpo y también tu corazón han estado completamente acostumbrados a este tipo de acto perverso y degenerado. Deja de decirlo de una manera que invite a malentendidos así. Es un estado mental que yo, que soy la señora de la casa Blandelli, no puedo entender. ¿Qué estás diciendo? Tú igual, en este tipo de tiempo, debería decir que estabas más absorta de lo habitual en él o algo así. No, no digas estupideces. No había espina en el tono de las dos chicas que discutían. Más bien, su respiración y sus palabras no eran más que dulces y adorables, y eso hizo que quisiera saborear todo de nuevo una vez más. Sin embargo, como era de esperar, no podía dedicar todo su tiempo solo a hacer tal cosa. Fu de repente levantó su cuerpo sobre la cama y le sonrió a Erika y Liliana. Las dos le respondieron con una sonrisa satisfecha. Como alguien que no era un héroe sino un rey demonio, sintió tanta satisfacción que quiso estremecerse. Erika murmuró de repente. Tal vez, deberíamos pensar en un nombre pronto. ¿Nombre para qué? Obviamente para tu hijo y el mío. Creo que le daré a nuestro hijo el nombre de César si es un niño. Es un nombre que es relativamente común en Italia, pero en realidad en la casa Blandelli no hay ningún niño que haya recibido ese nombre hasta ahora. También es el nombre de César Borgia, un villano consumado de tiempos turbulentos después de todo, es un nombre adecuado para 4 de nuestros hijos. Pero, ¿cuál debería ser el nombre si una niña nace? Nombre del niño Debería también pensar en eso. Ciertamente deberías hacer eso, Lily. Sin embargo, también existe la opción de elegir un nombre japonés. En ese caso, en lugar de nosotras, deberíamos tener al caballero que será el padre pensando en el nombre. La conversación de almohadas continuó en medio de la atmósfera relajada después de la obra. Era como si el día a día de la aventura y el caos era una mentira, era un tiempo breve que era terriblemente tranquilo. Parte 5. El mensaje de Mariyaikari que tenía, después de esto llevaré a Shizuka Senpai a la casa de Luzan, escrito en él, y por supuesto, Lujingwa respondió sin demora. No me jodas. No toleraré que mi nido sea asaltado por esa mujer. Por ahora, llévala al santuario en tu casa. Me reuniré contigo allí más tarde, hasta entonces estaba en un edificio multiusuario en Kabukicho de Shinjuku. Era la morada de Jinwa y la sucursal de Tokio de la familia Lu de Hong Kong. Tenía una llamada telefónica con Erika Blandelli en Shanghái dentro de su habitación en este edificio. Llevaba una camiseta negra y un blusón igualmente negro antes de salir con cara agria. La hermana pequeña de Mariyayuri ya no era una aprendiz, se había convertido formalmente en una Himemiko también. Se le confió el santuario de Nanao como el reemplazo de su hermana mayor que se mudó a Kioto. Sin embargo, Lujingwa no se dirigió a la puerta de tigre que estaba en ese santuario. En cambio, fue a Sanbanchou en el distrito de Chiyoda. La residencia separada de la familia Sayanomiya. Aunque era vieja, pero era una mansión refinada de estilo occidental. Era la sede del Comité de Compilación de Historia. Pero, el maestro de esta mansión fue un devoto de Kusanagi Godou durante mucho tiempo. Ella reinició el comité como una rama inferior de la Alianza de la Mesa Redonda,
donde ese rey demonio reinaba en su cima. Lu Jingwa entró en esta mansión occidental como si fuera el dueño del lugar y se dirigió a la oficina del propietario. Hola. Hey, esto es curioso. Para que Li Kun venga aquí por su propia iniciativa, por lo general, seremos nosotros los que invadiremos tu tienda o tu edificio después de todo. La belleza, Sayanomi Yakaoru estaba vestida elegantemente con ropa de hombre como de costumbre. El traje de negocios desgastado de Amakasu Toma también era como siempre. A diferencia de Lu Jingwa, que creció más de 5 centímetros en estos 2 años, los dos no cambiaron mucho. Lu Jingwa no se movió por las ramas hacia el par de maestros y sirvientes que se habían convertido en caras familiares para él durante estos años. Acerca de los problemas que arrastraron a la hermanita del honrado tío, ustedes han captado el detalle de todos modos, ¿verdad? Denme el resumen de eso. Como se esperaba de Lu-san, eres fuerte. Amakasu sonrió alegremente. Jingwa mostró una mueca. No hay forma de que Mariyakari salte el contacto con ustedes. Esa mujer es tan obstinadamente diligente después de todo, a menudo nos molesta a nosotros. Bajajaja, es así. Junto a la risa de Amakasu, Sayanomi Yakaoru habló. Actualmente Shizuka-san es llevada al santuario de Nanao con Kari, protegiéndola. Durante ese tiempo, el comité intentó contactar a la bruja Lucrecia Sora en Cerdeña, fue un nombre que escuchó por primera vez. Jingwa preguntó, ¿quién es esa? Ella es una bruja que es candidata al primer puesto incluso en Europa, una persona que creó la causa de nuestro señorío, Kusanagi Godou, para poder convertirse en un campeone. Más específicamente, fue ella quien dejó el grimoire secreto de Prometeo, la litografía que puede robar el poder de Dios en Japón. Para entregar esa litografía a Madame Lucrecia, Godou-san viajó hasta Cerdeña en Italia y se vio arrastrado a una gran aventura donde luchó contra el dios de la guerra Beretragna. Y luego, nuestro Amakasu trató de hablar con ella a través de una llamada telefónica. Kaoru le envió una mirada a Amakasu. Luego abrió la boca una vez más. Esa litografía, cuando la señorita Lucrecia llegó a Japón hace decenas de años, la dejó en un pequeño santuario, en un pueblo que ahora está abandonado en la península de Noto. ¿Para qué? Parece que fue para calmar la maldición de un peligroso espíritu vengativo, un dios iracundo. Debido a su espíritu caballeroso, la señorita Lucrecia robó el poder divino del dios iracundo usando el libro secreto de Prometeo que ella llevaba por casualidad, y convirtió al dios en un asunto sin poder. Y luego, en preparación del momento en que el dios sería revivido, dedicó el grimorio secreto de Prometeo en el santuario del camino. Sin embargo, el tiempo fluyó, la tierra donde resucitó el dios iracundo se convirtió en una aldea abandonada, y la litografía perdió su lugar al que volver. Por lo tanto, fue enviado a la casa de Kusanagi Chiro que era el conocido del dueño anterior. Así que el honrado tío terminó asesinando a un dios a través de ese tipo de circunstancias. Hace unos 10 días, parece que la señorita Lucrecia obtuvo una visión espiritual. El dios iracundo en ese momento resucitará, e intentará causar una calamidad en el mundo. Pero también sabrá que la litografía que lo selló fue enviada fuera de la aldea. Es por eso que buscará destruirla. Amakasu se encogió de hombros en este punto. El dios iracundo en cuestión debe perseguir el paradero de la litografía y aparecer en la residencia Kusanagi. Este es el oráculo de la señorita Lucrecia. Envió encantos para proteger a las personas en esa casa, y también envió un mensaje a la gente en Shanghái y Kioto. Pero, las dos Nesan en Kioto se están encerrando dentro de la montaña, ¿verdad? Jingwa dijo después de escuchar el detalle del evento de Amakasu. No se puede usar la llamada telefónica ni internet, no tiene sentido, incluso si ella se pone en contacto con ellas. Es exactamente como dijiste. Y luego, por alguna razón, tampoco hay respuesta de las dos en Shanghái, por lo que es preocupante. Entendido. De todos modos, si ese es el caso. Jingwa reflexionó un momento e hizo una sugerencia. Incluso si lo llamas un dios iracundo, es solo un tipo de espíritu o espíritu vengativo, no. Entonces, ¿qué tal si llamamos a esa Ikari? Entonces ella junto con mi hermano mayor Sayanomi ya harán guardia en la casa del honrado tío, ¿estás planeando tender una emboscada, Li-kun? Y luego someter al dios iracundo con la fuerza bruta, ¿es eso? Jingwa asintió ante la pregunta de Kaoru. Sí. Será suficiente conmigo y dos Himemiko allí. Ciertamente. Pero es inesperado que ustedes, que están en la facción de combate, mano a mano, voluntariamente participen en una lucha contra este tipo de monstruo que ellos no pueden ver, como el oponente. Kaori sonrió y miró a Amakasu. No, ya ves, estoy en medio de la consideración de cómo persuadir a Amakasu-san, demostrar sus cosas aquí como un maestro ninja. El arte ninja no será útil en la línea de frente contra un oponente peligroso como un dios colérico. Por supuesto, Amakasu se negó con todas sus fuerzas, pero su jefe lo señaló suavemente. Lo dices de nuevo. También deberías poder repeler la posesión, ¿verdad? Amakasu-san también es capaz en el camino del Onnyodo. Lu-san ha expresado especialmente su aspiración de participar en este momento, así que creo que deberías dejárselo a él. Bueno, después de escuchar acerca de la reaparición del maestro otra vez, ahora quiero recuperar mi instinto en una batalla real.
Exterminar un espíritu después de tanto tiempo no está mal. El hijo pródigo del mundo del arte marcial, Lu Jinghua también había cumplido 17 años. Su altura era de alrededor de 175 centímetros. Todavía tomaría algunos años más hasta que su constitución corporal y su capacidad física hayan madurado por completo. Pero, el crecimiento de su cuerpo era notable en comparación con cuando tenía 14 años. Y luego, aunque su maestro estaba ausente, el crecimiento de su técnica para detenerse era imposible. Para un experto que había alcanzado el estado mental al nivel de Lu Jinghua, si moderaban sus técnicas, acumulaban entrenamiento duro y ejercitaban su ingenio, estarían bien con eso. A lo largo de largos días de entrenamiento, habían aprendido los cimientos y la base donde podrían alcanzar nuevas alturas simplemente por su propio esfuerzo. En la historia extrema, las personas que habían llegado a este territorio podían mejorar incluso con solo dormir. Sintieron que el flujo del viento se acostaba, incluso al mirar el flujo de nubes obtendrían algún tipo de iluminación por sí mismos, lo que se convertiría en un impulso para pulir su técnica aún más exquisitamente. Sin embargo, era solo en lo que respecta al instinto de batalla, lo que se apagaría sin importar qué. En estos 2 años, no recibió ninguna tarea absurda de su maestro, se dedicó a la actividad del grupo ilegal, Familia Lu de Hong Kong en Tokio. Como resultado, disminuyó su posibilidad de dirigirse a la primera línea. Lu Jinghua finalmente se resignó a sí mismo y decidió volver al servicio activo. Parte 6. En lo profundo de la montaña de la prefectura de Kioto. Sin embargo, aunque era llamado en Kioto, la montaña estaba en la frontera de la prefectura que también se extendía a la prefectura de Shiga. El templo principal de esa secta Tendai, el templo en Rayaku también poseía recintos de santuarios. Esta era el área de reclusión que eligió Seisui Nena. En este momento, la Himemiko de la espada miraba hacia la montaña en el momento de la noche desde su cima. Un árbol de cedro con la edad que probablemente había alcanzado 4 dígitos. Ella hizo uso de su agilidad para escalar hasta la cima del árbol como un mono. Así como Ena pensó, el lugar alto se siente bien tal como se esperaba. Incluso la frialdad del viento invernal se sentía agradable. Ena murmuró. Cuando se quedaba mucho tiempo dentro de una montaña, muchas veces estaba sola. Aunque ella era Seisui Nena, una hija de la naturaleza, había crecido hasta encontrar que la soledad era demasiado para ella a veces. Por cierto, el atuendo de Ena en este momento era un atuendo de doncella. Prenda blanca y acama roja, además llevaba una chiaya como un abrigo, combinada con tabí y sori como su calzado. NT, chiaya igual a aori ceremonial blanco delgado usado por micos. Tabí igual a calcetines japoneses, con dedos divididos, sori igual a sandalias japonesas. Sin embargo, para hacerlo más fácil cuando estaba saltando en el desierto de la montaña, se arremangó con su cordón Tazuki. Su akama se combinó con polainas por lo que era bastante fácil correr con ella. Su mano estaba sosteniendo un bastón de monje. Su apariencia parecía una combinación de una doncella de santuario y un discípulo ascético. Oh, ese debe ser nuestro lugar, ¿no? El humo de la cocina se elevaba desde una esquina dentro de la montaña. Ella estaba pasando la vida cotidiana junto con Mariya Yuri en una miserable ermita. La dirección del humo era de esa residencia temporal. Seguramente su compañera estaba ejercitando su talento ahora mismo para preparar una cena modesta. No es como si la trayera aquí para eso, pero estoy contenta de que Yuri esté conmigo en este tipo de tiempo. Ella murmuró con seriedad. Ni siquiera estaba absteniéndose de los 5 granos, trigo, arroz, frijoles, mijo, haba y kibi, en este momento, por lo que podía comer libremente incluso arroz o trigo. Aunque los ingredientes eran escasos, la Yamato Nadeshiko que se jactaba de su habilidad para cocinar ejercería su ingenio para agregar variación y maquillaje a la mesa del comedor. Ella era una aliada tranquilizadora. Además, tanto Ena como Yuri se habían convertido en estudiantes de una determinada universidad de mujeres en Kioto. Sin embargo, entre su vida universitaria, cada pocos meses se recluían en las montañas, por lo que no podían decirse que fueran estudiantes diligentes de ninguna manera. Era una universidad con conexiones al Comité de Compilación de Historia, que eligieron porque era una institución educativa que se adecuaría a la conveniencia de Himemiko. El objetivo de Ena y Yuri no era estudiar. Fue para coordinar a todas las Himemikos del oeste, es decir desde Shizuoka hacia el oeste. Seisui Nena y Mariya Yuri juntas estaban en la cima de todas las Himemiko. Sin embargo, ambas eran personas del este. El jefe del Comité de Compilación de Historia y una de las principales Himemiko, Sayanomi Kaoru, también venía del este, desde Tokio. En estos 2 años y medio, Kaoru ejerció su astucia y cambió drásticamente la estructura de la organización del comité. Lo que hizo posible tal cosa fue la autoridad de el único asesino de dioses que queda en el mundo. Pero,
se creó una reacción violenta de la reforma que fue demasiado drástica. Especialmente en el territorio oeste, que estaba lejos físicamente y mentalmente de Tokio. En realidad, sería mejor si Su Majestad personalmente viniera al oeste. No había forma de que pudieran pedirle eso a él quien estaba ocupado. Por eso, Seisui Nena y Mariya Yuri llegaron a Kioto. Eran las mejores Himemikos y las cónyuges del asesino de dioses. Si estas dos mostraban su presencia en el oeste, el mundo mágico de Japón que estaba centrado en Kioto, naturalmente la reacción debería estar disminuyendo. Con ese juicio, se mudaron a Kioto aprovechando la oportunidad de avanzar a la universidad. Y luego, este esquema no tardó un año en mostrar el éxito. Si es así, entonces quizás pronto podamos ir al otro lado, junto con Su Majestad. Ella no debía descuidar su entrenamiento por el bien de ese momento. No solo Ena, incluso Yuri se recluyó en la montaña por ese motivo también. Tenían la intención de pulir su mente y cuerpo con el aura espiritual de la profunda montaña, de pie en la cima del árbol de cedro de 1000 años, Ena tenía la vista ininterrumpida del paisaje de montaña. Sin embargo, Ena sintió una cierta sensación de fuera de lugar e inclinó la cabeza. Su reclusión en la montaña esta vez había continuado durante casi medio mes. Gracias a eso ella había comprendido completamente la geografía de esta área. Se sentía como si algo nostálgico se deslizara dentro de él. No era un asunto de vista o incluso instinto. Su vínculo con la espada divina, Ama no Murakumo no Tsurugi, estaba informándole a Seisui Nena de eso. Su Majestad. Ena corrió por el árbol de cedro de 1000 años con una agilidad de mono y se echó a correr dentro de la montaña. Ella corrió, y corrió, buscando el aura de la nostálgica espada divina. Ella fue capaz de encontrar a la persona que era su objetivo en medio del camino empinado de la montaña. Cuando pensé solo que se acercaba, así que eras tú como yo pensaba. He estado esperando todo este tiempo. Ena saltó con lágrimas en los ojos y lo abrazó con fuerza. Sin embargo, debido a que ella le dio demasiado impulso, fue empujado hacia abajo. Ena estaba en una postura a horcajadas mientras Godou tenía su espalda en el suelo. Pero, con esto, los cuerpos de los dos se pegaron el uno al otro, sus miradas se entrelazaron apasionadamente. Ena. Quería verte, Su Majestad. Espera, ¿no está bien? Todavía no. Al oír la voz de su amante, los labios de Ena se inclinaron hacia adelante, pero ella de repente se sorprendió. Amante aquí también puede significar señor o esposo, aunque Yuri está cerca, casi lo robo. ¿Es así? Sí, sí. Como era de esperar, es mejor hacerlo en donde Yuri está. Aunque en este tipo de tiempo tiendes a desear que solo seamos nosotros dos. ¿Es eso cierto? Así es como lo veo, pero dejemos eso de lado. También quiero encontrarme con Yuri rápidamente. ¿Dónde está ella? Una cabaña simple hecha de madera que era para vivir en la montaña. Era la residencia temporal de Yuri y Ena. No había servicio de agua, gas o electricidad. Tendrían que sacar agua de una corriente clara y encender el fuego usando una cerilla. Era un medio de vida con muchas dificultades. Sin embargo, el aura de esta montaña profunda le daba purificación al corazón y al cuerpo de Himemiko como Yuri y Ena. Las dos vivieron juntas en reclusión aquí por eso. Debido a que era parte del entrenamiento, Yuri también llevaba traje de doncella. Ella llevaba una chiaya encima de su ropa. La cena de esta noche era un caldo de cultivo de hortalizas de montaña y champiñones, y luego mezcló gachas de arroz. Yuri murmuró después de terminar la preparación básica. Ena-san, ella todavía no regresa. Su compañera Seisui Nena. Ella siempre se ponía en marcha antes del amanecer, y regresaba con la puesta del sol. Pero hoy su regreso a casa era tardío. Estaba empezando a preocuparse de que Ena se hubiera encontrado con algún tipo de peligro cuando, vaya, un sobre estaba cayendo en la esquina de la cabaña sin que ella lo notara. La metódica Yuri no dejaría que algo así se quedara allí así. Su descuidada compañera de cuarto podría haberlo dejado allí, pero también había terminado de limpiar y mantener las cosas ordenadas y en orden después de que su amiga partiera. En otras palabras, fue algo enviado por la magia de correo. Ese sobre, Kaoru-san. Era un sobre con un raro color marrón rojizo claro. Era algo que Sayanomi Kaoru usaba con frecuencia cuando enviaba mensajes privados. ¿Qué tipo de aviso podría ser? Cuando Yuri estaba a punto de levantarlo, la puerta de la cabaña se abrió de repente. Pensando que seguramente Seisui Nena volvería a casa, Yuri se dio la vuelta. Yuri se quedó sin palabras. El joven que no debería estar aquí estaba parado allí. Ha pasado mucho tiempo, Yuri. Fufu. Su Majestad saltó en un avión que iba al aeropuerto de Kansai desde Shanghái,
y luego vino aquí solo por nosotras dos. Seisui Nena también sonreía alegremente justo detrás de él, sin embargo, la mente de Yuri estaba completamente en blanco, estaba perdida de qué decir. Al final, ella dijo algo que estaba ligeramente fuera de tema. Es el momento adecuado. Acabo de terminar la preparación de la cena. Ena-san también, por favor espera un poco, ¿está bien? Comenzaré inmediatamente. En lugar de eso, preferiré esto, Yuri. Cuando se dio cuenta, estaba siendo abrazada por él. Y luego, cuando notó aún más, su atuendo de doncella de santuario había sido quitado y tirado por completo, y ella estaba junto a él en el colchón. Ena también estaba junto con la misma apariencia, su postura se convirtió en una en la que compartieron al joven que amaban de izquierda y derecha. Finalmente podemos hacer esto con su majestad. Estoy feliz. Esta Ena, ella insistió en que no estaba bien si Yuri no estaba. Dios, Ena-san. Ambas recibieron la caricia amorosa de sus labios en la intoxicación. Se retorcieron y jadearon ardientemente. Las extremidades blancas de las dos se mantuvieron entre ellos, envolviéndolo con la suavidad y calidez de su piel. Pero, eso no fue todo. No hagas travesuras, Yuri. Incluso con esa súplica, Yuri no le prestó atención y arrastró los labios sobre la espalda de Ena. Acariciada por Yuri, la mímico de la espada filtró tal gemido, NN. Ella era adorable cuando estaba tratando de soportar desesperadamente así. Yuri sonrió. Por favor, quédate quieta, Ena-san. Es. NNNNNH. Tal vez fue porque las dos se conocían desde hacía mucho tiempo, como amigas de la infancia y como mejores amigas. Al compartir la cama con su amante joven, junto con Seisui Nena, la sensación de renuencia a unirse a la piel junto con ella desaparecería naturalmente. Su amiga de la infancia, que solía ser proactiva, se retorcía débilmente de placer, en ese momento también se uniría a él para acariciarla cariñosamente. Si eres así, entonces, Su Majestad, ayuda. Bien, Ena-san también, eso es, NNNNNH. De alguna manera, Ena levantó su cuerpo, luego suavemente giró sobre el lado derecho de Yuri, y le besó el lóbulo de la oreja y la nuca. Y luego hizo un círculo hacia el lado izquierdo, e hizo lo mismo inadvertidamente. El sol se había puesto por completo, y la noche se acercaba. El aire frío de la montaña profunda entraba poco a poco en la choza que estaba cubierta de lagunas. Solo el fuego ardiente en el hogar hundido no era suficiente para elevar la temperatura. Sin embargo, los tres se entusiasmaron demasiado con la cita después de tanto tiempo. El tiempo pasaba sin que sintieran el frío en lo más mínimo. Parte 7. La noche llegó. Fue un periodo de tiempo cuando las cosas del reino ominoso se activaban. No hay nadie en la casa del honrado tío esta noche, ¿verdad? Sí. Hice llamar a Shizuka-senpai para que la madre de la familia Kusanagi pasara la noche en otro lugar, bien. Entonces puedo hacer esto sin reservas entonces, Lu Jingwa asintió al escuchar la tranquilidad de Mariya Ikari. La tercera persona estaba parada a su lado. Ja. Es la primera vez que me vuelvo loco con esta alineación, así que me siento muy fresco. Kaoru-san realmente no sale a la escena real, después de todo. Así es como son las personas responsables. Simplemente, viendo que el oponente esta vez es algo así como espíritus malignos, fantasma o un dios iracundo, no hay nadie más adecuado que nosotros. Sayanomi Kaoru hizo un guiño en respuesta a las palabras de Ikari. Tercer bloque del distrito de Netsu en la noche después de las 10 en punto. La ubicación estaba en el callejón trasero allí. Había posibilidad de atraer la atención del público, por lo que los tres vestían sus ropas casuales. Sin embargo, solo Ikari llevaba el uniforme de la Academia Honan. Y luego, como belleza en ropa masculina, Kaoru llevaba una chaqueta masculina y también un abrigo negro masculino encima. Esta noche, Kaoru vino como una mímico. Ella sonrió alegremente. Esto también es algún tipo de destino. Tengo que inmiscuirme, arriesgando mi vida un poco. Amakasu-san parecía realmente feliz, ¿verdad? Ese Nii-san es porque siempre trabaja duro para Sayanomi Nii-san después de todo. Por cierto, Lu-san, estás interactuando normalmente con Kaoru-san, ¿verdad? A pesar de que Kaoru-san también es una mujer, porque este chico ya es como un hombre, ¿verdad? Como más o menos una doncella indigna que puede hacer que incluso las flores se sonrojen ante mi belleza, estoy perdida ya sea por estar enojada o triste por esa afirmación. Incluso yo poseo uno o dos corazones serios de mujer que realmente son molesto. No digas algo que ni siquiera quieres decir. Jingwa respondió bruscamente a la bromista Kaoru. Ikari se estaba riendo al ver eso.
No estaban realmente nerviosos, solo estaban afuera. Los tres eran inmaduros /diagonal infantiles, pero todos poseen una experiencia que supera con creces el estándar. Si permanecieran tensos todo el tiempo mientras acechaban, solo se cansarían primero. Con el fin de ejercer su fuerza cuando llegara el momento, deberían relajarse en su lugar por el momento. Además, por encima de todo, los tres no bajaban la guardia. Sus voces parlantes también eran pequeñas al final, las dos y Mímico estaban agudizando su sentido espiritual, buscando la presencia del mal. Lujingwa poseía una audiencia que era más aguda que nadie debido a su profundo conocimiento de Neigon. Si existía el más leve sonido sospechoso, lo percibiría de inmediato. Y luego, esta noche, el hijo pródigo del mundo marcial estaba sacando el tesoro de su familia después de tanto tiempo. Lukun, ¿has preparado eso bien? Sí. Mira esto. Asterisco Chara. Sacó un arma doblada desde su bolsillo, la sostuvo con ambas manos de un extremo al otro y rápidamente la desplegó. Era un látigo de metal, por así decirlo. Su longitud era alrededor de 110 centímetros. Las barras de metal delgadas se conectaron entre sí con un anillo. Al final, había una cuchilla, que era como una punta de lanza montada sobre ella. Se movería de manera flexible como un látigo si se balanceara y golpeara al enemigo, cortándolo. Además de eso, si estuviera doblada el arma encajaría perfectamente dentro de la mano. Era un arma de arte marcial china llamada látigos de 9 partes. Kaoru estaba impresionada. Entonces es esto. El arma que usaste contra Erika-san en la guerra civil de Reyes Demonios en el pasado. El Rayoben tiene el milagro de expulsar el mal insertado en él. Romperá al demonio, derrotará al mal y negará cualquier maldición o magia cuidadosamente. Las barras de metal que configuraron el látigo de 9 articulaciones eran todas negro azabache como la obsidiana. Justo debajo de la punta afilada, los 8 caracteres de Handry Divels Bisectin al Spirites Termination fueron grabados fina y precisamente como si estuvieran escritos con un pincel de escritura. Este era Rayoben, el preciado artículo de la familia Lu de Hong Kong. Anteriormente se usó para borrar la magia de Erika Blandelli, pero su uso originalmente era para exterminar apariciones. Ahora que mencionaste eso me recordaste, ¿lograste contactar a Erika Neesan? No, desafortunadamente. Tampoco podemos contactar a Yuri y Ena en Kioto. Tal vez algo sucedió de su lado, pero, en cualquier caso, este es un asunto que deberíamos abordar nosotros que nos quedamos en Tokio. Incluso sin pedir confirmación a todas las One-chan por cada cosa, Hikari estaba a punto de decir algo alegremente antes de que su rostro se pusiera serio. Kaoru-san. Sí, parece que viene. También lo estoy sintiendo. Siento como si algo frío recorriera mi espina dorsal. Me recordó el pasado cuando fui arrojado por el maestro a una cueva que estaba llena de fantasmas, maldita sea. Parecía que había una presencia realmente siniestra mezclándose en el aire de la noche. La gente común no podría verlo o incluso sentirlo, un monstruo se arrastraba silenciosamente hacia la casa de la familia Kusanagi. Sin embargo, las 3 personas reunidas aquí no estaban ansiosas. Mariya Hikari, quien se destacaba en el poder espiritual y la purificación de calamidades, Kaoru, quien dominaba el más alto nivel de poder espiritual y magia como una de las mejores, y Mímico, Lujingwa, que incluso había aprendido los instrumentos rituales de las apariciones ofensivas. El espíritu resentido antes mencionado no poseía poder en el nivel que podría derrotar a esta alineación. Los 3 ya lo habían sentido desde la proximidad del aura siniestra. Y luego, 30 minutos después, se demostró como un hecho, pero. Parte 8. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto que no me importa, Kusanagi Shizuka-san. Sin embargo, desde el punto de vista de la protección de la información personal, ten piedad de preguntar mi dirección y número de teléfono. La persona que se presentó como Amakasu habló sonriendo en respuesta a la pregunta de Shizuka. Era un hombre joven alrededor de la primera parte de sus 30 años, vestido con un traje de negocios desgastado. Parecía que ni siquiera dañaría un error, pero por alguna razón no parecía un oficinista honesto con respecto a eso. Puede ser que es una persona con una atmósfera que se parece a un detective con ropa casual, Shizuka pensó tal cosa. Estaban en Toranomon del distrito de Minato, el santuario donde Tsukuba Hikari a veces trabajaba a tiempo parcial. Sin embargo, no había un solo miembro en el edificio principal, en el santuario o en la oficina. En el terreno cubierto de gravilla solo estaban Kusanagi Shizuka y el joven llamado Amakasu allí. ¿Alrededor de qué hora podré irme a casa? Después de que termine el exterminio de fantasmas. ¿A dónde van Hikari y la gente de este santuario? Para evitar que ocurra el peor escenario, les pedimos que se refugien.
¿Qué quieres decir con el peor escenario? Eso es si el dios iracundo en cuestión siguió el aura de su objetivo y aparece en tu ubicación. Estoy siendo blanco de esa persona. Creo que será más exacto decir que el dios iracundo está apuntando a la litografía, que lo selló en el pasado. Nuestro personal está al acecho en la residencia Kusanagi, que una vez se convirtió temporalmente en su lugar de almacenamiento. Están en el medio de lidiar con eso exactamente ahora. También es posible que siga la presencia de la residencia de la casa y persiga el rastro de tío tu madre. El joven Amakasu, quien hablaba fluidamente desde su lógica peculiar, parecía algo feliz. Quizás tenía una personalidad que se sentiría feliz cuando le enseñara algo a alguien. Hace unas horas, cuando Shizuka tuvo que esperar en este santuario, apareció frente a ella y dijo esto. Encantado de conocerte. Soy un especialista en la exterminación de fantasmas. Te protegeré por un tiempo. Además, este santuario le dejó todo a nuestra agencia. Yo vine de la agencia del santuario sintoísta. Fue una declaración realmente arrogante. Una vez más, Shizuka le preguntó al joven, que estaba misteriosamente de buen humor desde la primera vez que se encontraron. ¿Cuán alta es la posibilidad de que me encuentre con un peligro real? Te estoy acompañando por las dudas, pero creo que es solo un 10% como máximo. El equipo que trabaja en tu residencia está formado por las personas más destacadas en su campo en Japón. Sin embargo, si hay un factor que es preocupante, se trata de cómo una persona en el nivel de Lucrecia Sora tuvo que usar esa litografía. No, verás, la litografía en cuestión es un artículo con una base escandalosa. No es algo para ser usado a menos que el oponente sea realmente duro o tenaz. Tal vez, en el caso más improbable, la posibilidad de que el dios iracundo se deslice por el cerco de esos tres por un pelo no sea cero, algo así como eso. Cuando Amakasu estaba hablando torrencialmente de una explicación incomprensible. Asterisco temblar. Shizuka de repente sintió un escalofrío. Sentía como si su cuerpo se congelara hasta su centro. Era impensable para Tokio en diciembre. Era como si hubiera venido a una montaña invernal con la acumulación de nieve. Y luego, Amakasu se veía estupefacto. Estaba mirando un punto dentro del suelo. Shizuka también se sorprendió. Sobre ese punto, un hombre de forma indeterminada se retorcía. Algo que era como un pedazo de aire nublado se movía sobrecogedor. ¿Qué es eso? La posibilidad de que sea menos del 10% ocurrió completamente. El iracundo dios Dono estimó que se sacaría la litografía, y persiguió desesperadamente la presencia de los habitantes de la residencia Kusanagi. Entonces, es algo así como un fantasma tal como se esperaba. Es una existencia de clase un poco más alta. Por favor, retrocede. El joven Amakasu rápidamente arrojó un talismán de papel. Algunos kanji y patrones complicados se dibujaron en él. Amakasu luego formó un sello de mano con su mano derecha y cantó esto. Kyukyu Nyoritsuryo. Oh talismán, ve rápidamente a donde te ordené. El talismán de papel al instante se prendió Bow con una llama azul. Y entonces, sorprendentemente, se quedó pegado a la niebla de forma indeterminada, deteniendo algo del fantasma. Shizuka gritó. Lo vi una vez en la película Onmyoji. Eso es, ayuda que no necesite explicar. Simplemente, no tengo un poder sobrenatural tan grande como Abe no Seimei, así que no sé cuán efectivo es. Gaja. El talismán azul ardiente que se pega en la niebla de forma indeterminada. De repente voló hacia Amakasu y se aferró a la espalda de su dueño. La llama azul cambió de color a negro. El joven Amakasu se cayó con un flap, y luego comenzó a temblar. Amakasu-san. Él no respondió. Parecía que se había desmayado. Shizuka estaba asombrada. Y luego, cuando se dio cuenta, la cosa turbia, el bulto del aire nublado la había rodeado. Ella fue asaltada por escalofríos, y eso no fue todo. No puedo respirar. Sentía que el aire se estaba diluyendo y su conciencia se estaba volviendo distante. Ella se volvió incapaz de pararse, y sus dos rodillas la siguieron. La textura de la gravilla era dolorosa. Además, una sensación severa de terror brotó en su corazón. Moriré así. Fue un terror que sintió por primera vez en sus 18 años de vida. Una vaga malicia y odio fueron transmitidos agudamente desde la niebla de forma indeterminada. Consideraba que todo en este mundo era odioso y diseminaba su maldición. Shizuka comprendió abruptamente que era ese tipo de existencia. Esto no pensó particularmente en nada sobre Shizuka como individuo. Por eso, la mataría tan fácilmente como arrancar una flor. Ella no quería eso. Impulsada por el terror, Shizuka gritó. Ayúdame, Oni-chan. Kusanagi Godou. Ahora que lo pienso. Hace 2 años, justo antes de la partida a Milán,
el destino del estudio en el extranjero. Su hermano mayor, Kusanagi Godou, le dijo esto a ella. En el futuro, si hay un momento en que sientes que tu vida está en peligro, intenta llamar mi nombre cuando creas que no tiene nada más que perder. Tal vez, vendré corriendo para salvarte en ese momento. Cuando ella escuchó eso, no digas algo estúpido. Ella gritó airadamente. Pero, en este momento ella instintivamente gritó tal como su hermano mayor insinuó. ¡Qué tonto! Sin embargo, ya no debería haber posibilidad para que su hermano mayor sepa que su hermanita realmente hizo algo como esto. En ese caso, tal vez estaba bien. Su conciencia se estaba yendo más lejos, en ese momento. Go Shizuka sintió un fuerte viento que soplaba. ¿Estás bien, Shizuka? De repente escuchó la voz de su hermano mayor. No había dudas al respecto. Era la voz de Kusanagi Godou. Oni-chan. Hola. Te ves enérgica, ¿no es así, Ella fue llevada en el brazo izquierdo de su hermano mayor cuando se dio cuenta. Y luego, el hermano mayor balanceó su brazo derecho en un movimiento grande, como para despertar el aire. No había forma de que ese gesto hiciera algo, la niebla de forma indeterminada desapareció por completo. ¿Qué pasó? Su conciencia se aclaró rápidamente. Shizuka murmuró. El viento que ella sentía ahora todavía soplaba. Tal vez estaba trayendo aire fresco a su entorno, porque el viento que la bañaba se sentía extrañamente agradable. Ella se preguntaba si este viento también sopló incluso al fantasma vengativo, Dios colérico. Shizuka estaba pensando en algo poco realista mientras miraba fijamente la cara de su hermano mayor. ¿Te hiciste más alto? Solo un poco. Son solo 2 o 3 centímetros como máximo, aunque yo no crecí en absoluto. Eso parece. Tu apariencia casi no cambia desde cuando estabas en la escuela secundaria. Allí es donde deberías decir que me he convertido en un adulto. Incluso si solo es un halago transparente. Ja ja ja. Es así. Kusanagi Godou se rió alegremente y soltó el cuerpo de Shizuka. Y luego, ayudó a Amakasu, quien todavía estaba acostado, a ponerse de pie. Parecía que no se desmayó. El joven en traje de negocio sonrió débilmente. Es realmente inesperado reunirse así. Mucho tiempo sin verte. ¿Tu cuerpo está bien? Sí, de alguna manera. Ja ja ja. Poder ver el efecto milagroso de Kusanagi no Tsurugi después de tanto tiempo, es realmente algo. El joven Amakasu se rió con ironía luego de ser ayudado a levantarse desde su hermano mayor. Parecía que estos dos eran conocidos. Además de Kusanagi, no, ¿qué? Cuando Shizuka inclinó su cabeza, Amakasu sonrió gratamente. Es otro nombre, Ama no Murakumo no Tsurugi. Hay una espada divina que accidentalmente tiene el mismo nombre en la familia de Kusanagi-san, ¿no es así? Bueno, es algo trivial. Y entonces parece que Ikari-san te contactó, ¿verdad? Ah, algo así. Es un buen momento, así que también quiero ver a esa chica. También Kaoru-san y ese Jingwa también. Los dos hombres intercambiaron miradas, como si secretamente intercambiaran palabras a través de la implicación. Sin embargo, el hermano mayor se acercó a la sospechosa Shizuka. Se refiere a que Shizuka estaba sospechando, pero por hoy, me iré a casa después de tanto tiempo. También estoy preocupado por esta chica. No, no es que haya hecho nada que haga que Oni-chan se preocupe por mí. Nada en absoluto, pero como esperaba, estoy preocupado, así que, obedientemente depende de tu hermano mayor. Vámonos a casa por hoy. ¿Qué hay de todos los demás? Tanto Oji-chan como Kazan no están en casa hoy. ¿Qué? Entonces somos solo nosotros dos. Entonces, vamos a cenar a alguna parte. Al final volé aquí sin cenar, así que estoy hambriento. Shizuka comenzó a caminar junto a su hermano mayor, Kusanagi Godou, quien estaba murmurando una queja. No fue solo su estatura lo que creció un poco. Su cara parecía desde un lado también era un poco madura. Tal vez fueron varias dificultades allí. Shizuka suspiró ligeramente, Ella olvidaría los asuntos desconcertantes por un tiempo. Ella archivó varias cosas dentro del estante de su corazón por su propia conveniencia. La habilidad especial que el hermano mayor de la familia Kusanagi presumía era en realidad una habilidad que la hermana pequeña también había dominado correctamente. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Japón, Oni-chan? O más bien, avisa de antemano si vas a regresar. También tengo mi propio horario que tengo que aclarar. ¿Estás planeando quedarte cerca de mí mientras estoy en Japón? ¿Es tan malo? Debería estar bien. Después de todo, he estado esperando todo este tiempo hasta ahora para que Oni-chan vuelva a casa. Creo que es normal que Oni-chan me haya acompañado de vez en cuando. ¿Tú, me estabas esperando? Sí. Tal vez porque fue justo después de varios tipos de problemas. Shizuka asintió con extrema honestidad. El hermano mayor,
Kusanagi Godou, mostraba inusualmente una expresión de apetencia y amabilidad a tal Shizuka. Ya veo. Entonces, tengo que compensarlo un poco. No solo yo, incluso Ikari y Lukun estaban esperando el regreso de Oni-chan después de todo. Cuida de ellos apropiadamente, ok. Entendido. Bueno, hay una montaña de cosas que quiero decir, pero las dejaré de lado por el momento. Vamos a comer en alguna parte. Después de eso volvamos a casa rápidamente. Oh, hermano mayor y hermana menor, los dos se fueron a casa juntos por primera vez después de unos años. Shizuka sonrió alegremente a aquel cuyo regreso ella había estado esperando continuamente todo este tiempo. Bienvenido a casa, Oni-chan. Por lo tanto, la historia de Kusanagi Godou cerró su cortina. En cuanto a su nueva aventura, y luego el juramento de reunión del que habló el dios de la Guerra del Este, tal vez llegaría el día en que se contara, pero